Recordemos que estamos estudiando el libro de Josué cuando el pueblo había dado vueltas por el desierto por 40 años y estaban ya en el linde, en el límite para cruzar el Jordán y pasar a la tierra prometida. Y bueno, este cruce del Jordán en la tierra prometida para nosotros ilustra pues eso, el alcanzar la voluntad de Dios, entrar en el propósito lleno, ¿no? En la plenitud de la bendición, de la promesa, porque en realidad la tierra prometida era eso, una promesa de parte de Dios. Y debemos también de intentar aplicarlo hacia nuestras vidas. Este pasaje en Josué 2, estuvimos hablando que era un pasaje de atrevimientos, era un pasaje escandaloso. Realmente es un pasaje escandaloso por la fe y la confianza que vemos en los protagonistas. Y estuvimos ya viendo la fe de Josué, que le tocó ser valiente, tanto como le habían insistido en que fuera valiente, ¿no? Y recordamos así rápido que Josué, habrá más cosas, ¿no? Seguro que leyendo uno puede seguir entendiendo más cosas, pero vimos que él no se dejó condicionar por el pasado, por fracasos del pasado, y volvió a mandar espías, ¿no? Y otra de los atrevimientos de fe de Josué fue que asumió el riesgo de delegar en otros, cosa que él podría haber hecho con su propia experiencia. Otro de los atrevimientos que vimos en Josué fue que creyó al informe, aunque el informe que le traían los espías rompía sus esquemas mentales, sus estereotipos, ¿no? Luego estuvimos viendo otra semana a los dos héroes anónimos, ¿no? Porque en realidad son dos héroes anónimos, a los dos espías que fueron a Jericó. Y estuvimos viendo pues esos atrevimientos en la fe que ellos tuvieron, ¿no? El primer atrevimiento fue ir a Jericó, o sea, realmente pues salir de su zona de confort y ir a un sitio para ser de influencia pero contracultura, ¿no? Eso era un gran paso de fe, ¿no? También vimos que ellos tuvieron fe para ver a Rahab más allá de su pecado, que tuvieron una fe visionaria para ver en ella lo que Dios quería hacer en ella y creerla, ¿no? Y para eso también hay que tener fe. Y luego vimos que tuvieron fe para confiar en el respaldo del líder, primeramente, de la comunidad y de Dios mismo, que se involucró en la decisión de fe que ellos habían tomado, ¿no? Y ahí teníamos nos apelaba al Señor a que tenemos que orar en su nombre, y hoy pues ha sido tremendo como el Señor nos recordaba eso, ¿no? Y bueno, tenemos que meditar en estas cosas, tenemos que tomar esa referencia de fe de Josué y de estos dos espías. También vimos estos días atrás en el contexto, lo repito rápido para que nos acordemos, ¿no? El contexto, ellos estaban acampados en Sittim, que era el último campamento, la última estancia antes de cruzar el Jordán. Estuvieron allí por algún tiempo, pasaron cosas varias, pero la más significativa es que ya a las puertas de alcanzar la tierra prometida, 24.000 hombres del pueblo de Israel se prostituyen contra los ídolos de esa tierra y contra el ídolo de Balak. Y además se prostituyen con las mujeres, porque bueno, esa idolatría, esos rituales de idolatría también contenían relaciones sexuales fuera del contexto, ¿no? Y bueno, eso trajo juicio. Ese era el contexto en el que ellos partían, estos espías partían a Jericó, que es donde ellos tenían que ir, que ya vimos que era la ciudad de las palmeras, era realmente un oasis en medio cerca del desierto de Judá, porque bueno, es una zona muy fértil, y vimos que además es una ciudad amurallada, bien amurallada, y era un enclave estratégico. Quiero añadir un punto más a este contexto, y es por qué el Señor los mandaba a la tierra de Canaán, por si no lo conocemos. ¿Por qué ellos iban a la tierra prometida y por qué era esa tierra? En Génesis 15, si Samuel, si pudieras ponerlo, porque me gustaría que lo leyéramos. En Génesis 15, 680 años aproximadamente antes de este acontecimiento, Dios había llamado a Abraham a salir de su tierra, de su parentela, de su cultura, y le había dado una promesa. Recordáis el pasaje, no lo vamos a leer todo, es en Génesis 15, pero os animo a que lo leáis, porque es de dónde nace nuestra fe, de dónde nace la fe, que es la justificación por la fe, ¿no? En ese pasaje el Señor le dice a Abraham que tendrá una gran recompensa, y Abraham le dice, lo primero que se acuerda no es de grandes riquezas ni nada por el estilo, le dice, Señor, si yo no tengo hijo.
no tengo un hijo, ¿quién me va a heredar? Un siervo, ¿recordáis? ¿No? El Señor le hace salir de su tienda, le dice, mira al cielo, así te será tu descendencia, y le hace mirar las estrellas. Entonces hace pacto con él y le dice, tu descendencia será así, pero yo te daré esta tierra, porque Abraham estaría acampado cerca de la tierra de Canaán, él era nómada, ¿no? Y le dice, yo te daré esta tierra en posesión y tus hijos la poseerán. Pero luego le habla y en Génesis 15, vamos a ir directamente, os animo a que lo leáis, pero para que no nos entretengamos, porque si no, es solo el pasaje de contexto. En el versículo 6, si puedes ponerlo, Samuel, por favor. Y dice que creyó a Jehová y le fue contado por justicia, y ese es el inicio de nuestra fe. Que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Luego más adelante le habla de la descendencia, pero le dice en el versículo 13, si podemos ir por favor, le habla del futuro y le dice, el versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Y será oprimida 400 años. Le estaba profetizando lo que iba a pasar ya con su descendencia, que estarían 400 años en Egipto. ¿Seguimos el 14? Mas también a la nación a la cual servirán, o sea, Egipto, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y ese fue el Éxodo, ¿de acuerdo? Y el 15, estamos hablando de 680 años antes que ellos estuvieran ya en la tierra prometida para cruzar, digamos, en el Jordán para cruzar. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y el 16 le estaba hablando a Abraham. Y en la cuarta generación volverán acá. A la cuarta generación volverán acá. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces, esa promesa de la tierra prometida, Dios la había dado a Abraham a 680 años aproximadamente. La cronología pues es, bueno, pero para no indagar mucho, 680 años antes, ¿vale? Pero ellos estaban, ¿por qué no tomaron enseguida esa tierra prometida? ¿Por qué no se la dio? Porque Dios había dado tiempo a que el colmo de la maldad de los moradores de esa tierra colmara el colmo de la maldad. Y mientras tanto, por supuesto, tiempo de arrepentirse. Entonces, ¿por qué ellos iban a entrar a esa tierra prometida? Dios conocía de antemano esas naciones y si se iban a arrepentir o no. Lo digo porque es importante que entendamos todo ese contexto. Y vamos a ir a leer el pasaje, ¿de acuerdo? Para recordar un poco, porque hoy vamos a hablar de Rahab, ¿de acuerdo? Así que si podemos leer Josué 2. A ver, un segundito mientras se proyecta. Josué, capítulo 2. Lo voy a leer de corrido y luego mencionaré los detalles, ¿de acuerdo? Desde Sittim, Josué, hijo de Nun, envió en secreto a 2 espías y les dijo, id a explorar la tierra y a Jericó. Ellos fueron, entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y durmieron allí. Entonces le fue dado aviso al rey de Jericó. Unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Y el rey de Jericó mandó a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a verte y han entrado en tu casa porque han llegado para espiar toda la tierra. Pero la mujer que había tomado a los hombres y los había escondido respondió, es verdad que unos hombres vinieron a mi casa, pero no supe de dónde eran. Cuando se iba a cerrar la puerta de la ciudad, pues era ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Pero ella los había hecho subir a la azotea y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos allí. Los hombres salieron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Antes que los espías se durmieran, ella subió a la azotea y les dijo, sé que el Señor os ha dado esta tierra. Os tenemos miedo, todos los habitantes del país tiemblan ante vosotros, porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del mar delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y también todo lo que habéis hecho con los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, con Sehón y con Og, y a quien habéis destruido. Al oír esto, ha desfallecido nuestro corazón y no ha quedado hombre alguno con ánimo para resistiros, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego, pues, ahora que me juréis por el Señor que yo
que como yo he tenido misericordia de vosotros, así tendréis vosotros de la casa de mi padre. Dadme una señal segura de que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo cuanto les pertenece, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos les respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no os denunciáis este asunto que nos concierne. Y cuando el Señor nos haya dado la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. Entonces ella los hizo descender por una cuerda por la ventana, pues su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren. Estad escondidos allí 3 días, hasta que vuelvan los que os persiguen. Después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has exigido si tú no cumples con esta condición. Cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón rojo a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que salga fuera de la puerta de tu casa será responsable de su propia muerte. Nosotros estaremos libres de culpa. Pero de cualquiera que esté en la casa contigo seremos responsables de su muerte si alguno lo toca. Y si tú denuncias nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has exigido. Sea así como habéis dicho, respondió ella. Luego los despidió y ellos fueron y ella ató el cordón rojo a la ventana. Los espías marcharon, llegaron al monte y se quedaron allí 3 días hasta que volvieron los que los perseguían, quien los habían buscado por el camino sin hallarlos. Entonces volvieron los 2 hombres a descender del monte, cruzaron el río y cuando llegaron donde estaba Josué, hijo de Nun, le contaron todas las cosas que habían acontecido. Dijeron a Josué: el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos, todos los habitantes del país tiemblan ante nosotros. Este es el pasaje que hemos estado estudiando ya por algunas semanas. Vamos a hablar de Rahab. Rahab era prostituta. La palabra hebrea también podría denotar que era posadera, pero en realidad en el Nuevo Testamento, que también se habla de ella 3 veces, no le quitan la etiqueta de prostituta, que además es lo asombroso. Le siguen llamando prostituta y es una palabra griega que no tiene posibilidad de otra traducción. Así que ella era prostituta. Es muy llamativo ver que en el Nuevo Testamento se habla de ella y se le deja esa etiqueta, pero yo veo que es para enfatizar la gracia, porque donde abunda el pecado sobreabunda la gracia, y hubo una gran manifestación de gracia en la vida de Rahab. También mirar que la Biblia está llena. La Biblia no es un libro antiguo de épicas en que todos son héroes, más bien es un libro en que se habla de las maravillas de Dios a través y por medio de hombres débiles y de las debilidades de los hombres. Y eso es uno de los grandes puntos que podemos entender que son escritos en verdad, porque no ocultaban para nada las debilidades de los hombres. Vimos la semana pasada que podría ser que no fuera una prostituta marginal a la idea que podemos tener hoy en día de la prostitución, porque ese oficio en sí estaba aceptado, incluso pues respetado, porque había prostitución cúltica. No lo sabemos, son suposiciones, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención que el rey manda llamar a Rahab y le dice: saca a los hombres. Y tiene un diálogo de tú a tú con ella prácticamente. No entran a la fuerza a su casa, no van a escudriñar su casa, no la desvalijan, sino que ella da una excusa, una mentira, en realidad, da una excusa: no, han estado aquí, pero se fueron, y la creen. Y me daba a entender que quizás era respetada, quizás era una mujer respetada, porque es muy asombroso que no entraron en su casa así a las bravas y registraron toda la casa. De todas formas son suposiciones, pero lo que está claro es que ella era prostituta. No sabemos si se había visto forzada, si tenía que mantener a su familia por eso, si de pequeña la habían dedicado al culto, no sabemos exactamente por qué, pero en realidad ella estaba ejerciendo una práctica que denigra a las personas, que genera una atadura espiritual y una falta de dignidad, trae una atadura espiritual. Y porque la palabra lo habla, o sea que esté aceptado culturalmente o socialmente, las relaciones, las prácticas sexuales inmorales y fuera del contexto del matrimonio, donde Dios, de la pareja, donde Dios las consideró, son atadura espiritual, y eso era su condición real.
aunque fuera aceptada, aunque fuera respetada por la sociedad, como hoy en día, que puede haber muchas prácticas que estén aceptadas y aplaudidas y promovidas incluso en la sociedad. Delante de Dios y en la realidad espiritual es que eso produce atadura y ceguera. Produce atadura porque es pecado delante de Dios. No lo vamos a leer, pero es importante que veamos en 1 Corintios 6, del 12 al 20, no lo vamos a leer, dice... Pablo les decía a los corintios: huid pues de la inmoralidad sexual. Ningún otro pecado afecta al cuerpo de la persona que lo comete, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Esto en un contexto de no unirse a prostitutas, pero también de tener relaciones, la palabra fornicación es una palabra lejana a nuestra cultura hoy, pero son tener relaciones sexuales fuera del contexto por las cuales están establecidas. Y en un contexto de que entendamos, y a nosotros nos aplica especialmente que entendamos que somos templo del Espíritu Santo. Así que es importante que ella estaba viviendo eso, esa situación tan denigrante. La palabra también nos dice, lo hemos leído, si tenéis duda buscamos los versículos, pero para no detenernos, que ella vivía, que su casa estaba en el muro. Vivía en el muro de Jericó y que tenía una ventana al exterior del muro. Y además era una casa que tenía azotea, tenía terraza, ahí se secaba el lino. El lino era una planta que se sembraba en sitios muy fértiles y bueno, hoy en día se sigue usando, se deja secar, son unos tallos de 1 metro más o menos de altura, se deja secar y de ahí se sacan las hebras con las cuales se hacen las hebras de hilo de lino, se tejen telas, se tejen cuerdas de lino, era muy importante en esa época. Hay un uso... Se habla del uso del lino en muchísimos pasajes de la palabra, pero es llamativo que en Apocalipsis 19:8 dice que el lino es las acciones justas de los santos y contrasta mucho esa idea de que ella era prostituta pero tenía lino en su casa, igual lo usaba para vestirse ella, igual trabajaban con eso, no lo sabemos, pero es donde se esconden luego, donde ella esconde a los espías. Y vamos a ir a ver los atrevimientos de fe de Rahab. En este pasaje sabemos que los dos héroes fueron anónimos, sin embargo a Rahab se la menciona 3 veces en el Nuevo Testamento y es muy llamativo de la manera en que se habla de ella porque se ensalza precisamente lo que estamos viendo, se ensalza su fe. Y el primer atrevimiento que yo veo de Rahab, en la fe que tuvo Rahab, es que ella recibió a estos espías. Ellos no fueron a predicarle, ella los recibió, pero ella ya estaba convencida de lo que Dios había hecho. Recordar que acabamos de leer que dice, hemos oído que Dios ha hecho con vosotros esto y lo otro, ¿no? Y ella sabía que eran espías del pueblo de Israel y eran guerreros. Luego lo veremos que quizás no eran tan pueriles como yo los pinté la otra semana, aunque quería enfatizar que estaban fuera del contexto, pero probablemente ellos habían ya peleado las guerras de Madián y habían peleado contra Seón y Og. No lo sabemos porque no sabemos qué edad tenían esos espías, pero en todo caso ella se atrevió a recibirlos en su casa, porque cuando ella habla de todas las cosas que han visto, dice, hemos oído y ha venido terror sobre nosotros. Ella no se excusa de que había terror en sus vidas y incluía sobre nosotros, se incluía. Dice, cuando oímos esto nos hemos acobardado. O sea, ella tenía temor, pero su fe estuvo por encima de ese miedo y lo recibió en casa. Uno de los pasajes que vamos a ver para ver esta fe que ella le dio lugar a recibir a los espías es en Hebreos 11, el versículo 31. ¿Sabéis que Hebreos habla de la fe? El autor de Hebreos, probablemente Pablo, y se le llama comúnmente la pasarela de los héroes de la fe, porque empieza a nombrar a un montón de héroes para nosotros, ¿no? Que vivieron su vida y ellos tuvieron acciones de fe. Y por esas acciones pues aconteció esto, lo otro, y es muy llamativo que se menciona a Rahab en esa pasarela. Y se dice, por la fe, Hebreos 11:31 dice, por la fe a Rahab, la ramera, ves que no oculta lo que era, le dejan la etiqueta todo para siempre, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y aquí me llamó la atención 2 cosas. Una,
que es verdad, ella no pereció, más tarde lo veremos en Josué 6, que ella acaba siendo salva, ¿no? Pero habla sobre el pueblo de Jericó como los desobedientes. Y esta palabra desobedientes, en el griego, bueno, el koiné, la palabra que utiliza el autor, quiere decir que no creen, que no se persuaden, que no se convencen. La palabra obediencia que a nosotros nos llega desde el latín, ya no del griego, pero del latín, viene de audire o paudire, obediencia, viene de esa y hace referencia a oír. Y quiere decir dar oído, dar crédito o creer. Y más tarde se fue derivando hasta hacer caso, o sea, tener atención para cumplir una orden. Pero el origen de esa palabra es oír, escuchar, oír. Entonces, Rahab, cuando le da el informe a los espías, les dice, hemos oído, en el versículo 10 dice, todos hemos oído, todo el país hemos oído, o sea que todo el mundo había oído. Lo curioso es que lo que menciona que habían oído es que el Señor había secado el Mar Rojo, eso hacía 40 años. O sea, ellos habían podido oír lo que Dios ha hecho en Egipto, les llegó la noticia en la tierra de Canaán, oye, que viene un pueblo por el desierto que Dios le ha abierto el mar. Y se empezaron a atemorizar. Y hace referencia a otros reyes, amorreos, que Dios permite que ellos peleen y venzan, que además Og era descendiente de los gigantes que habla de la tierra, en la tierra de Canaán. Y ellos los vencen y también es un prodigio, es una maravilla porque era un pueblo nómada contra reyes y consigue vencerlos, ¿no? Entonces, todo Jericó y el país, dice, todo Jericó y el país estamos asustados, estamos amedrentados de lo que hemos oído, ¿no? Y yo digo, Señor, en Romanos 10, 17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero a ellos, a todo Jericó y al pueblo de Canaán, porque además Dios dio tiempo, 680 años da mucho tiempo para que esa población, para que esas tribus, para que Canaán entera recapacitara. Pero en ese punto se ve que ya había colmado lo que estábamos leyendo de la promesa de Génesis, ya había colmado la maldad delante de Dios, ¿no? Y yo digo, Señor, ¿por qué ellos oyeron y no les produjo fe? O sea, dice en el versículo 8, dice, ha producido temor, en el 9 desmayo, y están sin aliento en el 11, o sea, no hay aliento, nombre alguno, estaban atemorizados, perdidos, porque estaba Israel ahí a las puertas del Jordán y decían, estos vienen a por nosotros. Y ese temor es por lo que ellos habían oído que Dios había hecho. Y digo, ¿por qué no les produjo fe en Dios, como le produjo a Rahab? Porque veremos ahora que Rahab dijo, y yo sé que vuestro Dios es el Dios en el cielo y en la tierra. Hubo una reacción muy diferente del resto de la población al resto a cómo reaccionó Rahab. Yo quiero decir que hay otra característica de Jericó, que lo hablan, y sabemos que cerraban la puerta a la ciudad de noche, pero en Josué 6 dice que la ciudad estaba cerrada y bien cerrada, dice, y ahora Jericó estaba cerrada y bien cerrada a causa del pueblo de Israel. La palabra cerrado, yo busqué la definición en el RAE, porque el sentido de las palabras tiene muchísima importancia, que meditemos en ella. A mí me gusta mucho, pero le veo muchísima importancia entender qué quiere decir. Cerrado para un lugar quiere decir que no tiene ninguna abertura, está claro, y que ha sido cubierto o tapado y que no tiene comunicación con el exterior. Y para una persona, porque también se usa ese adjetivo para personas, que se cierra en sí mismo o en sus ideas, que no es abierto a las ideas o opiniones ajenas, que admite estas con dificultades o no las admite, y en ocasiones indica intransigencia o dificultad o torpeza para comprender. O sea, una persona cerrada, todos tenemos idea de lo que es una persona que es un poco cerrada, uno es cerraica la chica, ¿vale? Yo meditaba en esto porque yo digo, ellos estaban encerrados en sí mismos, o sea, ya no solo por una muralla de adobe, sino que estaban, bueno, adobe, piedras, como fuera la muralla, pero estaban encerrados en sí mismos. Y eso es por causa de la idolatría. Hay un pasaje, hay muchos pasajes que hablan de esto, pero en Isaías 44, este sí lo vamos a poner, Samuel, y lo vamos a leer, porque la idolatría
hace mentes cerradas. El no tener una mente para con Dios, sino el idolatrar algo. El punto de mira, llega un punto que solo ves eso y eso es lo que tú ves y eso es lo que tú quieres ver y no puedes ver otra cosa. De la misma forma que tú estás ahora enfocado, pues cuando te quedas embarazada solo veías embarazadas, o cuando te quieres comprar un coche solo ves coches nuevos, o cuando te quieres cortar el pelo solo ves señoras con el pelo de tal manera, ¿no? Porque tú estás enfocado en tu pensamiento, pero la idolatría tiene esa capacidad de cerrar la perspectiva, ¿no? Y en Isaías 44, lo vamos a leer, por favor, a partir del 16. Está hablando en el contexto de la insensatez de la idolatría. Isaías, el Señor le da esta palabra para que las otras naciones caigan en la cuenta de la insensatez. Dice, porque del leño queman el fuego, con parte de él come carne, o sea, se hace una barbacoa, prepara un asado y se sacia, y después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, qué buen rato he pasado, ¿no? Y hace del sobrante un dios. Del sobrante hace un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Sigue el siguiente. No discurre para consigo, no cae en la cuenta. No tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. Eso es la idolatría. Eso es lo que trae la idolatría. La idolatría, el hacernos un Dios a nuestra medida, a nuestro gusto, con una barbacoa, un fuego a tierra y yo hago mi Dios ahí y esto es mi Dios, porque al final está describiendo eso, ¿no? Lo que trae dice que no saben ni entienden, están cerrados sus ojos para ver y su corazón para entender. No discurren, o sea, chico, cae en la cuenta, piensa un poco, no discurren. Y no tienen sentido ni entendimiento para decir, ¿esto qué es? ¿Qué estoy haciendo? ¿Vale? Pablo también habló de, cuando tenía controversias con su ministerio, habló de las batallas que hay en nuestras mentes, que nosotros batallamos, pero a veces podemos batallar incluso con otras personas. Y en 2 Corintios 10, del 3 al 5, Pablo dijo, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí hay una destrucción de fortalezas y no con armas carnales. Derribando, ¿y esas fortalezas qué son? Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque en nuestra mente, en nuestros razonamientos, en nuestras decisiones podemos levantar muros, altiveces, podemos levantar fortalezas mentales que además son en contra del conocimiento de Dios, ya no que yo conozca que hay un Dios, sino de conocimiento profundo de su naturaleza, de quién Él es, de cómo Él obra, y podemos tener razonamientos, no, pues yo porque aquí no pasa, yo soy así y así seguiré y nunca cambiaré. No, pues madre mía, yo esto lo he pasado y no lo vuelvo a pasar. Y levantamos muros en nuestra mente y tenemos que tener muchísimo cuidado de esos muros, de esas fortalezas mentales que a veces hacemos en nuestra mente y que debemos de llevar cautivos a la obediencia en Cristo, primeramente con nuestras batallas y luego con armas de persuasión y en oración y en fe con quien podamos hablar, con nuestros hijos, entre nosotros. Pero hay una batalla y hay fortalezas. Y hay otro pasaje también en 2 Corintios. Sabéis que los corintios eran un poco durillos, resistentes. También en 2 Corintios 6, del 11 al 13, Pablo también está defendiendo su ministerio y les dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí estáis estrechos en vosotros, en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como hijos hablo, ensanchaos también vosotros, porque podemos estar en una actitud de un corazón estrecho, de un corazón que no recibe nada,
de un corazón que no se conmueve por nada, de un corazón que, no, pero a mí me han hecho daño, a mí ya no me la vuelven a hacer. No, pero yo he sido herido, a mí ya esto no me vuelve a pasar. Y el enemigo es experto en querernos mantener en un hermetismo mental de nuestro corazón, que nos hagamos nuestro Dios a nuestra medida, en nuestra barbacoa, mi fuego a tierra, mi zona de confort, y ahí tengo a mi Dios y con lo mismo que tal me sirve también y ya está. Y ni discurrir que eso no es Dios, que eso no viene de parte de Dios. Y eso es lo que les pasó, esa era la condición espiritual de Jericó. Por eso ellos oyeron de las proezas de Dios, oyeron que Dios está haciendo maravillas y en lugar de decir, escúchame, que tienen un Dios que no es el Dios nuestro, que tienen un Dios que es poderoso, que es un Dios más poderoso. Mandemos embajada, mandemos tregua, pidamos tregua, vamos a abrir las puertas, que pasen, hagamos trato, hagamos pacto, vamos a hacer... No, ellos se enrocaron, como en el ajedrez, se enrocaron sobre sí mismos y ahí estaban encerrados, en su torre, ahí, encerraicos. Y a mí me llama muchísimo la atención el contraste con Rahab. El nombre de Rahab, que en el original es Rachab. Pues no sé por qué lo traducen así, pero bueno, buscando los originales hebreos, quiere decir ancha, espaciosa y abierta. Y yo digo, ¡ah, Señor! Porque estos nombres hebreos se les da una nomenclatura, las nomenclaturas de Strong, y hay otro nombre que es muy parecido, pero es otro nombre que aparece en Salmos, Isaías. No sé si habéis a veces visto que también aparece Rahab, no es la misma Rahab, es el nombre que se le da a Egipto y que quiere decir orgullo y fuerza, pero Rahab, el nombre de Rahab quiere decir ancha, espaciosa y abierta. O sea, que esta mujer estaba abierta, tenía una mente abierta, estaba receptiva a recibir. Y cuando la gran diferencia es que ella oyó lo mismo que los demás. A ella no le llegó más información ni menos. Le llegó exactamente lo mismo y aunque estaba atemorizada, ella discurrió de otra manera. No dijo, no, pues nuestro ídolo nos va a salvar. No, pues nuestro rey nos va a salvar. No, pues estas murallas nos van a salvar. Dice, si es el Dios del cielo y de la tierra. Y es poderoso como ella en su corazón, en su fuero interno, discurrió con toda esa información. La palabra dice que que su casa tenía una ventana. Y yo digo, hasta en eso es ilustrativo, porque ella vivía en el linde de la muralla, podía saber lo que había dentro de la ciudad, pero también sabía lo que había fuera. Tenía una perspectiva mayor. Y yo digo, tenemos que estar atentos a las ventanas que se nos abren, a otras perspectivas. Es importante, pero también hay que ser cuidadoso a qué ventanas nos asomamos. Y yo de ahí me acordaba de Eutico. ¿Sabéis Eutico en Hechos de los Apóstoles? Que está Pablo predicando y hay uno que está sentado ahí en la ventana, ¿no? Y se embeleza, ¡boom! Y al final se cae, se muere y lo tienen que orar para resucitar. O sea que cuidadito, sobre todo jóvenes, que os asomáis a muchas ventanas porque estáis en la época de curiosidad, de averiguar, de contrastar, de tener nuevas perspectivas distintas a las que podamos daros a los adultos, ¿no? Y es espectacular que tengáis esa capacidad de asomaros a otras cosas, pero cuidado donde os embelezáis, no vaya a ser que os durmáis y os la peguéis y tengamos que hacer como Tico y orar por vosotros. Así que pero es muy importante, ella tenía esta nueva perspectiva, tenía otra perspectiva. Y bueno, yo quiero decir que aquí hay dos cosas muy llamativas. Rahab era prostituta, está claro, ella era una mujer pecadora, pero es que además mintió. O sea, vale, les dio una excusa, lo hizo para poder salvar a los espías y podríamos, bueno, es una mentira piadosa. Pues es una mentira. O sea, al final ella no sé si estaba muy acostumbrada o poco a hacerlo, pero ella mintió, pero lo hizo, pues sí, en la urgencia, lo que sea, ¿no? Y Jesús habla en Juan 8:44 y dice que... os lo quiero leer. Cuando habla mentira, hablando del diablo, ¿no? Habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y es el padre de la mentira. La mentira es mentira. La usemos para el motivo que sea y todos ahí tenemos que pedir perdón al Señor porque se nos escapa a veces por excusas o por no saber cómo salir del paso, no querer ofender, tantas cosas. Pero el caso es que ella mintió. Ella era prostituta y mintió. Y digo, ¿cómo puede ser que una mujer de esa condición ensalce en su fe? Porque, bueno, podían ensalzar la fe de otros, pero podían haber ensalzado la fe de los espías, pero ensalzan su fe. Y dándole vueltas estos días, yo veía que
por encima de los pecados de inmoralidad sexual, en este caso, o de la mentira, ella no pecó contra Dios, reconoció su naturaleza y su autoridad. O sea, eso es muy poderoso, porque ella reconoció que Él era Dios en el cielo y en la tierra, y que Él tenía la autoridad. Y esa declaración que ella hace, que es tremenda, le fue contada por justicia. Y tenemos que tener en cuenta, hay un pasaje que sé que quisiera que leyéramos en Marcos 3, Samuel, si puedes, Marcos 3 del 28 al 29, porque desconocer la naturaleza y la autoridad de Dios, si tú no has oído de Él, es lo más normal. Y viene revelación y Dios se te revela. Pero no reconocer la naturaleza y la autoridad de Dios cuando tú has oído de Él, cuando tú has visto sus maravillas, eso es incredulidad. Y eso es blasfemia delante de Dios. Porque tú estás diciendo que Dios no es tal cosa. Y no solo le estaba pasando al pueblo de Jericó. Al pueblo de Jericó ellos no estaban reconociendo que era el Dios del cielo y de la tierra, porque era capaz de abrir un mar, era capaz de dar victorias sobre poblaciones mucho más poderosas que quien era Israel, pero ellos no están ni reconociendo su naturaleza ni su autoridad. Jesús le pasó algo parecido. Jesús estaba en la tierra y Él hacía milagros, y en un momento determinado, y no eran incrédulos, no era Jericó, eran los propios fariseos. Le dijeron, uy, este sana por Belcebú, este sana porque sana por el diablo. En realidad lo que estaban era desconociendo la naturaleza de Dios, no tanto de Jesús, sino Jesús estaba sanando en el Espíritu, porque Él hizo milagros por el Espíritu, pero estaban negando la naturaleza de Dios, no estaban reconociendo ni la autoridad de Dios, del Espíritu, del Espíritu Santo. Y en Marcos, en ese contexto, recordáis que es un contexto que dice, si viene el hombre fuerte y limpia la casa y dice, uy, este por Belcebú echa fuera los demonios. Hombre, si lo hago por Belcebú, y aún tuvo la paciencia de explicarles, si lo hago por el diablo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se va a mantener una casa si por el diablo he hecho poder al diablo? ¿No veis que no? Y aún tuvo la paciencia de decirles, chicos, caer en la cuenta, creer. ¿No veis que lo hago en el poder del Espíritu Santo? Y este pasaje dice, de cierto, os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, todos. Y las blasfemias, cualesquieran que sean. En otro pasaje dice, si blasfeman al Hijo del Hombre, o sea, si blasfeman contra mí, contra Jesús, dice, será perdonado. Seguimos. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque desconocer o negar la naturaleza de Dios y la autoridad de Dios, eso nos sitúa en un punto de idolatría, de blasfemia, de cerramiento tal que solo había juicio, que es lo que les pasó a Jericó. Y ellos habían oído, tenían pruebas suficientes de quién era Dios y no lo reconocieron. Entonces temblemos ante esto, porque a veces nos escandalizamos por pecados como, ay, ha mentido, ay, pues ha tenido relaciones, ay, pues ha deslizado, ay, pues no sé. Pero el Señor nos va a demandar, a los que hemos oído mucho, nos va a demandar fe, nos va a demandar que creamos. Y yo cuando leía esto temblaba, porque digo, Señor, qué tremendo que lleguemos a negar tu naturaleza. Si al menos no la reconocemos, quedémonos callados, pidamos al Señor revelación. Si no entendemos lo que está pasando en un momento de mover de Dios, en el tiempo en situaciones en que Dios se está manifestando, que Dios puede manifestarse de diferentes maneras, que Dios nos puede hablar de diferentes maneras, que hay un mover de parte del Espíritu y no lo entendemos, nos callamos, oramos, Señor, ábreme los oídos, ábreme los ojos, no juzguemos, porque si empezamos a juzgar, uy, si esto es de Dios, pues esto no es de Dios, no, pues esto es de Dios, no, pues a Dios no puede estar ahí, pues, madre mía, eso es peligrosísimo, y tenemos tanta experiencia y tanto rodaje que podemos perfectamente caer en eso. Entonces a mí ahí se me encogió el corazón, digo, ay Señor, guárdanos de eso, porque al Señor no le importó bien poco que Rahab fuera lo que fuera. Le importó incluso no es que justifique ni que fuera prostituta ni que mintiera, no lo justifica, pero su fe fue porque reconoció la naturaleza de Dios. Y yo aquí apunté una pregunta. ¿Y nosotros estamos abiertos a su voz
o tenemos fortalezas de razonamientos y estamos estrechos en nuestro corazón y rozamos la incredulidad al no reconocerle. Debemos de, con palabras tan poderosas, debemos de examinar todas estas cosas. Debemos de meditar en nuestro corazón y ver si realmente estamos deteniendo el poder de Dios por actitudes así. Si estamos poniendo fortalezas mentales, ¿no? Porque la experiencia a veces nos permite creer que tenemos todos los datos y empezamos a construir muros con conocimiento que tenemos, ¿no? Así que el Señor nos ayude. Otra cosa que dice en Hebreos 11:31 dice es que lo recibió en paz. Y eso también es glorioso. Ya lo vimos la semana pasada, que ellos incluso dicen que cuando ella subió a la azotea, antes de que se durmieran, yo digo, pero bueno, acaba de venir la guardia, sabéis que estáis perseguidos y ¿cómo que antes que se durmieran? O sea, estos hombres estaban tranquilísimos. Y no porque a lo mejor no porque fueran unos ilusos, porque ya hemos visto que quizás habían peleado en esas batallas de Madián, de Seón, de Og, o sea, que eran guerreros y eran de la élite, ¿no? Y sabían qué misión era esa, pero ellas estuvieron en paz. Y digo, Señor, qué bueno, ¿no? También vimos que Jesús cuando mandó a los 12 o a las 70 y les dijo, ir y cuando entréis en una casa, les puso un parámetro y no les dijo, si son gente que van a la iglesia, si no, no entréis. A ver, si tienen buena fama del pueblo, si no, no entréis. A ver, si son gente de Parné, gente bien que os pueda mantener, si no, no entréis. O son gente, no sé, mil parámetros, le dijo. Si entrad y decir paz a la casa, si vuestra paz reposa sobre ellos, sobre alguien de la casa, y si no, recoger la paz y iros, o sea, no entréis en discusión tal, pero si encontráis paz, y eso es lo que les pasó. Y es glorioso porque yo digo, Señor, esta mujer, a pesar de que estaba atemorizada, a pesar de que sabía que eran hombres que eran del enemigo, que podían o no creerla, aceptarla, lo que fuera, a pesar de que sabía que el rey le había dicho, oye, que tú tienes aquí, ella lo recibió en paz. Ella tenía una paz. Pero esa paz no era ni siquiera por esos hombres, era por la fe que tenía en Dios. Yo digo, Señor, ¿qué obra habías estado haciendo en esta mujer antes que llegaran? Porque ellos no llegaron a predicarle, ella estaba convencida. Dios habría obrado en el corazón de esta mujer. Me sorprendió muy, muy gratamente ver eso. Bueno, la palabra recibir, que dice que lo recibió en paz. Paz es Irene, la palabra Irene, ¿no? Paz, tranquilidad, reposo, pero recibir lo enfatizan los comentaristas o los diccionarios bíblicos, que es recibir con bienvenidas. No es que no me queda más remedio, venga, va, pasa. No, o sea, lo recibió con bienvenida a venir, o sea, los aceptó, o sea, que ella realmente estaba deseando poder tener una ocasión con estos espías, ¿no? Y está claro que su fe fue mayor que sus miedos. O sea, definitivamente la fe de esta mujer fue mayor que sus miedos, ¿no? Otro atrevimiento de fe que yo veo y que viene de otro de los pasajes donde se menciona a Rahab, y lo vamos a leer en Santiago 2:25, mirar que lo mencionan en la pasarela de los héroes de la fe, en el capítulo 11 de Hebreos, que es un gran capítulo para entender qué es la fe, ¿no? Y Santiago desarrolla en su carta, tiene ahí pues un debate de la fe y las obras y la fe, ¿no? Que a veces pues, se le ha querido poner controversia y yo no la veo por ningún lado. Con los escritos de Pablo en Romanos y Hebreos propiamente, porque probablemente lo escribió Pablo, ¿no? Y en Santiago 2:25, si lo podéis poner, dice, asimismo, en ese debate que él está teniendo, Santiago, que está discurriendo sobre la fe y las obras, dice, asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Él está haciendo énfasis en que su fe se tradujo en obras, en hechos, ¿no? Los recibió y luego los envió. Pero a mí me llamó mucho la atención que él añadía que los envió por otro camino. Y yo digo, en verdad, como ella se atrevió luego a dejarlos ir, y ahora veremos por qué. O sea, ella tuvo fe para recibirlos, pero tuvo fe para dejarlos ir. Porque Rahab mostró mucha misericordia a estos espías, los escondió antes de que se cerrara la muralla, porque si no, si hubieran estado por las calles, los hubieran pillado, porque la ciudad se cerraba. Los escondió en la azotea, se arriesgó, mintió al rey o a los hombres del rey
por ellos, o sea, ya era un riesgo. Y además los encubre y cuando hablan, ella les explica que cree que es Dios y hacen pacto y todo esto, ella los encubre y les dice, sí, yo no destaparé vuestra misión, no diré por dónde os habéis vivido ni nada. Dice, Rahab estaba... Mirar que Rahab estaba, curioso, me viene este pensamiento y digo, sí que es verdad. Rahab estaba acostumbrado a un intercambio de favores. Pero en este caso no fue un intercambio de favores inmorales, sino fue un intercambio de favores de justicia y de santidad. Porque ella dijo, ya que yo os he mostrado misericordia, vosotros mostrarme misericordia a mí. ¿De acuerdo? Y ellos dijeron que sí. Y le dijeron, nuestra vida responderá por la tuya. Y aquí hay unas pinceladas tan preciosas de lo que es la redención en Jesucristo que es tremendo. O sea, yo veía ahí a Jesús en todo su... Digo, Señor, qué tremendo lo que pasó ahí, porque ellos actuaron y dijeron, nosotros ponemos nuestra vida por la tuya. Y eso es tremendo, ¿no? Pero ella tuvo, o sea, la garantía de que ella sería salva era la vida de ellos. Y ella los tenía que dejar ir. Es más, ella podía haberse ido con ellos, porque no bajó por la cuerda. Oye, baja tú, me esperas, me estira la cuerda, yo bajo y lo baja el otro espía. Pero ella los dejó ir. Y digo, ¿por qué? Pues se podía haber ido también, ¿no? O sea, ella a la vez, dejándolos ir, perdía la garantía de que la iban a salvar en un aspecto, porque ellos eran la garantía, tu vida por la mía, ¿de acuerdo? Y lo glorioso de este pasaje, de lo que estábamos leyendo en Santiago, y ahora sí lo vamos a leer un poco más amplificado. Santiago 2 estábamos leyendo, del 17 al 26, porque quiero que veamos en qué contexto Santiago de repente menciona a Rahab, la ramera, que es muy apreciada en el mundo judeocristiano. Y no le pone la coletilla de ramera para mal, sino porque... para ensalzar la gracia, porque había pecado, pero más gracia había que pecado, ¿no? Se lo podemos proyectar en Santiago 2:17. Santiago está haciendo este debate, o sea, está desarrollando su idea de la fe y dice, así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Porque alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Este es el gran debate que siempre parece que se ha instalado, de que si obras, que si fe, cuando es la cara de la misma moneda. ¿Tú crees que Dios es bueno? ¿Que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mirad, en esta frase, también los demonios creen y tiemblan, están todos los de Jericó, que oían y temblaban, pero no tenían obras en consecuencia de esa fe. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Quiero hacer un inciso. No estamos hablando de obras que van a merecer nuestra salvación. Eso está claro, que nuestra salvación no es por obras que nosotros podamos hacer para merecerla. Las obras que habla Santiago constantemente en este pasaje y que a veces se quiere como verle una disputa, es las obras consecuentes porque tú crees. Porque crees, tú eres consecuente, actúas, decides y haces en consecuencia esa fe. Pero si tú dices, yo creo, pero ya está, ¿has hecho conforme a lo que creías? ¿Eres consecuente con eso o no eres consecuente? Seguimos. No fue, y fijaros ahora qué tremendo, dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre. Es el padre. Estamos hablando de Santiago, el medio hermano de Jesús, el apóstol. Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿conocéis de qué se está refiriendo? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Porque la fe se perfecciona no solo en el creer, en ese momento de ¡ay, qué ilusión, he creído una promesa! A Abraham le habían dado una promesa, justo la hemos leído en Génesis 15, te daré un hijo. Pero aquí Santiago dice, cuando fue justificado es cuando fue a entregarlo en el altar. Y aún así creyó en la promesa de que Dios le levantaría descendencia. Y estaba precisamente yendo a sacrificar la garantía de esa promesa, que era el hijo. La promesa reposaba sobre Isaac. Y él dijo, bueno, el Señor ha dado una promesa que me va a dar descendencia, aunque me esté pidiendo la garantía de esa promesa, yo voy y lo hago. Por eso dice que fue justificado ahí. ¿Vale? Porque se completó, seguimos.
Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Mirad, esto se lo dijo en Génesis 15, lo hemos leído antes. Ese es el fundamento de nuestra fe. Pero cuando está hablando pasó mucho después. Cuando vino la promesa, sacrificó a Isaac, lo fue a llevar a sacrificar, que no lo sacrificó. ¿Entender? Porque la fe tuvo perfección y cumplimiento en ese momento, porque Isaac era la garantía del cumplimiento de esa promesa. ¿Seguimos? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Por supuesto, por las obras en consonancia con esa fe, los resultados de esa fe, las acciones, las decisiones que hacemos, ¿de acuerdo? Asimismo, y ahora aquí yo me quedé perpleja, asimismo también Rahab, no había otro para comparar con Abraham, no habían más héroes de la fe que comparar, no había David, no había Josué, no había Esdras, Nehemías, no había nadie más, no, dice, asimismo también Rahab la ramera, o sea, no lo ocultan, siguen con la nota. Como a mí, que yo tenía, cuando yo me convertí, venía cargadita de pecado y me decía, el líder de jóvenes me decía, Elsa, tienes las pecas pecaminosas. Digo, sé que es verdad, es la señal mía y yo no me avergüenzo. Yo digo, Señor, es que tú me has sacado de mucho lodo y para mí es gloria el reconocerlo porque más se ensalza la gracia de Dios en mi vida y la obra de Dios en mi vida. Pues ella yo creo que ni le importaba. Pues sí, madre mía, ¿dónde me sacó el Señor? Y no le importaba, y por eso lo recuerdan. No creo que sea una nota denigrante para nada. Así también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por el otro camino. Mirar, este pasaje es tremendo, porque compara a Rahab con Abraham. Lo pone a la misma altura. Yo digo, Señor, ¿Abraham era un hombre noble? ¿No había roto un plato? Porque lo habla, que era un hombre noble. Y Rahab, sin embargo, era la mujer más pecadora que podías encontrar. Pero la fe en Dios y la gracia los igualó por igual. Y es que la fe nos iguala. Da lo mismo que tú hayas nacido en un hogar cristiano, que te hayas guardado delante de Dios, porque hay que tener fe para guardarse también. Como si Dios te rescata del hoyo y te limpia, porque Dios tiene que limpiarte. La fe nos pone a todos a la misma altura. Y es glorioso que Santiago comparara y pusiera a la misma altura a Abraham, al padre de la fe, y a Rahab, que leí en un comentario, Spurgeon decía que era la representación del mundo gentil, y digo, pues no me extraña, pero la gracia de Dios es exactamente igual, y entre Abraham y Rahab cabemos todos ahí, porque su gracia, cuando creemos, la fe nos pone esa misma altura. Y para mí, yo digo, Dios, Señor, qué glorioso ver esto, ¿no? Como he enfatizado antes, ambos se les toma, por ejemplo, porque ellos, su fe fue probada y la garantía de lo que era la promesa que tenían que recibir es lo que tuvieron que sacrificar en un aspecto, es lo que tenían que soltar. Abraham tenía una promesa de que tendría una gran descendencia, sería una gran nación, tomarían la tierra, y esa promesa residía, le dijo, no en el siervo, en tu hijo. Y él dice, ¿ahora me pides a mi hijo? ¿Y la promesa? Pero Abraham no dudó. Abraham fue y obedeció, y justo en el momento, sabemos la historia, el Señor proveyó sacrificio, que fue un símbolo de lo que es el Cordero, que es Jesucristo, ¿no? Pero es que Rahab le pasó lo mismo. Rahab tenía la garantía de la promesa, era la vida de estos espías, y ella los tuvo que dejar ir. Por eso enfatiza Santiago que ella fue justificada por las obras, porque no solo que, ¡ay, qué bien, yo lo recibo, yo creo en la promesa! Porque todos creemos así. O sea, cuando el Señor te trae una palabra, viene un siervo y te trae una palabra, Dios nos habla, qué bueno es creer. Biblia de promesas, a todos nos encantan las Biblias de promesas, me las apunto todas, pero detrás de eso hay una perseverancia, y mirar que ella, además yo digo, wow, porque no las mando por el camino rápido para que vaya rápido, llegue al campamento y vengan pronto a buscarme, porque ella sabía la que le esperaba, ya la habían vigilado que era una colaboracionista. Entonces decía, ostras, aquí me van a estar asediando, los mandó por el camino más lejos. Estaros en el monte 3 días.
porque ella sabía que si nos escondían los iban a encontrar. Y digo, ella tuvo fe de mandarlos al monte, que se esperaran 3 días, que también es un símbolo tremendo de la resurrección. 3 días pasó Jesús en el sepulcro, o sea, en el Hades, y luego volver por el camino. Pero yo digo, ella no se desesperó, tuvo fe incluso para decir, bueno, lo ideal es que fueran directos, cuanto antes venga Josué y me salve, y a mí y a mi familia, ya que se tienen que ir, porque me iría yo con ellos. No, irse al monte, estarse allí 3 días y luego ya volveréis. Pero es que además el cruce del Jordán no fue inmediatamente. Sí que se levantaron, cruzaron el Jordán, pero eran unos cuantos. Eso no sé cuánto tiempo tomaría. Pero luego aún ahí celebraron la Pascua, hubo la circuncisión en Gilgal, se tuvieron que recuperar de la circuncisión. Yo no sé, pero eso tiene que tardar una semanita o no sé. Pero hubo una... Y luego tuvieron y luego empezaron 6 días aún más. Y ella perseveró en la promesa. O sea, creyó esa promesa. Ella perseveró y esa es la fe. La fe no es solo lo creo ahora y ay, qué bien, pero me olvido y al día siguiente ya está. La fe es perseverar a las duras y a las maduras. Y en eso tenemos mucha necesidad de reflexionar en nuestras vidas. Yo lo digo por mí, ¿no? Pero entiendo que se nos abre la escritura para que reflexionemos sobre estas cosas, ¿no? Porque ella perseveró en eso. Quiero decir que ellos, cuando le dieron la promesa era tu vida por la nuestra vida por la tuya. Pero cuando sabéis que están arriba en la azotea, están escondidos, y ella les dice, vale, pues huyen por una ventana, ¿vale? Y bajan por una cuerda. Hay quien dice que es una cuerda roja, quien no, porque el texto da a entender que hay una cuerda, evidentemente hay una cuerda, ¿no? Pero cuando están bajando le dicen, mira, quedaremos libres si tú no haces esto. Quedaremos libres de esta promesa si tú no haces esto. Y tienes que colgar la versión más exacta de la traducción es un cordón de hilo escarlata. Un cordón de hilo escarlata. Por eso creo que no era realmente la cuerda por donde estaban bajando, porque la palabra hebrea no es la misma cuando habla de la cuerda por donde bajaban a cuando habla del cordón. Tampoco nos importa excesivamente, ¿no? Pero el cordón era de hilo escarlata. El color escarlata es un color rojo intenso. El tinte de ese color se saca de la cochinilla. Rubén nos podrá explicar lo que es la cochinilla después. Y se usa, en la Biblia habla mucho del color escarlata, se usaba para las vestiduras sacerdotales, se usa mucho en el templo, se usaba en palacios, en Esther, cuando habla de cómo era el palacio de donde estuvo Esther, se habla de porque era un color ostentoso. Entonces, alguien, o los espías, o ella tenían un cordón ahí a mano, ¿no? Le dice, pero quedaremos libres porque ella les pedía una señal segura. Dadme una señal segura, dice, nuestra medida por la tuya. Y le dice, quedaremos libres si tú no cuelgas este cordón en la ventana. Yo me traje un cordón. Es así, parecido. Ella tuvo que hacer esto. ¿Vale? Se veía, ¿de acuerdo? Es muy bonito ver el significado de las palabras porque la palabra cordón de hilo quiere decir cuerda, os lo voy a leer, tikva, cuerda, y figuradamente expectación, esperanza o algo que anhelamos. Y hay muchos versículos que los traductores no lo traducen por hilo, lo traducen por esperanza, expectativa, algo que anhelamos. Y digo, Señor, ¿cómo tú cuidas tantos detalles? Pero aparte de esto, la palabra dice que ellos bajaron de la ventana y ella colgó el cordón. No sabemos si es que el narrador quiso ahorrar papel o es que lo hizo inmediatamente. Pero tarde que temprano ella tuvo que colgar esto en la ventana. Y se tuvo que identificar. O sea, con esto la podían identificar los propios de Jericó y decir, ¿por qué tienes esa señal? O sea, ella tuvo que poner una señal en su vida de que era algo distinto. Pero lo más glorioso, yo digo, Señor, cuando empezaron el pueblo de Israel a dar vueltas por Jericó, ya les habían dicho, oye, que sí, que el Señor nos ha dicho que va a tirar la muralla, pero hay una casa que no caerá, ¿vale? Y en esa no podéis entrar ni matar a nadie. Ellos veían una ventana y un cordón colgando de ahí. Y digo, Señor, es que tenía que venirles el recuerdo de la primera Pascua que les habían contado, porque salvo Josué y Caleb ninguno había estado ahí, pero la primera Pascua en Egipto,
En Egipto el Señor les dice, pasará al espíritu que matará a los primogénitos, pero vosotros sacrificar un cordero, pintáis los dinteles de vuestra casa de rojo, rojo escarlata, no hay color más parecido que la sangre, ¿de acuerdo? Y la mortandad no entrará a vuestro hogar. Y este símbolo, no sé si ellos cayeron en la cuenta, eso fue algo improvisado por las prisas de huir, pero digo, Dios mío, qué cosa más hermosa que ella pudo colgar ese cordón en la ventana, y sabemos que su familia entera fue salva, porque luego en Josué lo leeremos, pero mientras daba vueltas Israel y veían la muralla cada vez que pasaban por ahí, decía, Señor, ahí tú has querido que esa familia sea salva, ahí hay la señal de la primera Pascua, ahí hay la señal de la sangre de Cristo, que es la que ahora a nosotros nos marca, es esa señal. Y te digo que ella se arriesgó también a poner esa señal, porque la delataba claramente, pero a la vez fue la muestra de su fe. Nosotros, tenía aquí una pregunta anotada, decía, ¿y nosotros tenemos esta señal segura de su promesa para agarrarnos a ella, de la promesa de Dios? ¿O estamos aferrando a otras señales, a otras promesas o a otros pactos? ¿Tenemos la confianza puesta en otros pactos? Pues mira, mientras tengo trabajo fijo, como me acaban de hacer fijo, pues ya está todo solucionado en la vida, ¿no? Bueno, pues no sé. Como tengo toda la salud, dinero y amor, ya está todo solucionado en la vida. No sé, no se me ocurre, pero podemos aferrarnos a tantas promesas, así sean lícitas de parte de Dios, así sea una promesa de amor eterno con tu esposo, con tu esposa. La primera promesa y señal a la que te tienes que aferrar es a la salvación, a Jesús. Y después todas las promesas serán sí, amén en Él. Y mirar, ella colgó el cordón, lo vamos a dejar aquí, si Ángel me lo permite, hasta que lleguemos a Josué 6 y así nos acordamos. Bueno, este fue un gran atrevimiento de fe para ella, el dejarlos ir, porque en realidad ella estaba dejando la esperanza estaba confiando que cumplirían. Y además se estaba posicionando en esa confianza y estuvo, pues no sé, que 20 días, 15 días, no sabemos cuánto tiempo estuvo hasta que se cumplió. Por eso Santiago alaba no solo que los recibió, que ya es lo que alaba Hebreos 11, pero sino que los dejó ir. Por eso alaba, porque la fe se completa por obras consecuentes de la fe. Y ahí tenemos que examinar y decir, bueno, si creemos esto, ¿somos consecuentes? ¿Estamos tomando decisiones consecuentes con lo que estamos creyendo? ¿O vivimos sí, pero no, pero sí? Que, lo digo, yo me examino, me apela grandemente estas preguntas a mi vida, porque tenemos grandes momentos de expresión de fe, de celebración de fe, pero luego volvemos a un ambiente que no es tan propicio para la fe, es contracultura, y ahí nos achicamos como la espuma de... Entonces nuestra fe no puede ser de espuma, tiene que ser firme, y el Señor ahí nos reta, ¿no? Y el último atrevimiento, y ya lo he mencionado un poco, es que ella los dejó ir, pero ella se quedó. Y yo meditaba en eso y digo, bueno, ella podía haberse ido en ese momento, tu vida por la nuestra, pero podía haberse ido. Pero ella hizo algo que es espectacular, porque lo primero que ella pide es, y lo vamos a leer, Samuel, por favor ponlo, Josué 2, 12 y 13, es que ella intercede por su familia. O sea, ella ni siquiera pide por ella primero, sino que pide por la casa de su padre, por su madre, por sus hermanos y hermanas. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho, mirar, otro pecado, jurar, que de verdad, lo hacía todo, no tenía conocimiento, que como he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Esa es la señal segura. Seguimos, el 13. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Al final ella se incluye, pero en primero incluye a toda su familia. Para mí es glorioso que ella, en un momento de tantísima presión, de tantísimo peligro,
que se iban, no se iban, que los están persiguiendo, que entran a la casa y le dicen, no, pero es que no solo me vas a librar a mí, es que yo quiero que me libres a toda mi familia, es que quiero que sean todos, o sea, prometerme que ni uno va a faltar, todos, los metió a todos. Y esa actitud de intercesión para mí es poderosa. Y es como hay una película, no sin mi hijo, hay una película que se dice, no sin mi hijo, no señor, yo de aquí no me muevo, sino yo quiero, Pablo llega a un punto de decir, yo renunciaría con tal que estuvieran en Romanos, con tal de que estuviera mi pueblo, porque le apelaba tanto la salvación de su gente, ¿no? Y esta mujer nos habla del amor que tenía por su familia. Por eso digo que choca muchísimo lo que podemos pensar de ella, pero era una mujer de mucha fe y de mucho amor. Hay un versículo que yo querría leer en Gálatas 5:6 y ya estoy terminando. Cuando también Pablo está hablando aquí de la ley o las obras, mirar que siempre es la ley o la fe, la ley o la gracia, perdón, en este caso, dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo, y ahí Pablo ya está hablando de la nueva dispensación, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Lo que tiene que motivar la fe es el amor a Dios, pero el amor a los demás. Si estamos tan fríos y tan paralizados que no tenemos amor para con los demás, no tendremos necesidad de creer. Pero cuando te pica, te duele porque es alguien que tú amas, aumentas inmediatamente el grado de tu fe. Y ella no solo tuvo fe para recibirlos, tuvo fe de creer que porque había oído y en su corazón discurrió que era el Dios verdadero y fue convencida por el Espíritu, porque yo estoy convencida de que Dios estaba obrando en ella. Y de hecho, a veces me pregunto si el Señor permitió que fueran a Jericó porque la quería salvar, como leíamos, dejad la 99 y vas a por mí. Y por muy perdido que esté, vas a por mí. Porque ellos fueron directo a esa casa, o sea, es tremendo ese pasaje. Pero yo digo, ella no se dejó a su familia atrás. Ella en toda esa situación de urgencia intercedió por su familia. Y de tal manera intercedió que dijo, no, yo me espero en esta casa, no me voy con vosotros, ya me espero hasta que vengáis, porque ella tenía convicción de que iban a conquistar la tierra, que es otra fe tremenda que tenía. Vengáis, conquistéis la tierra, pero yo sé que me vais a salvar. E intercedió por su familia. Y yo digo, Señor, estamos teniendo esta intercesión por nuestros familiares, por nuestros vecinos, por esta generación, por los jóvenes, por nuestros amigos. O sea, si no nos conmueve eso, tenemos que ver las señales del fin que habla de que el amor de muchos se enfriará. Es una señal clarísima que estamos cerca de los tiempos, mucho más cerca desde luego que en esa época, ¿no? Pero porque el amor se enfría y nos debe de reconcomer en fe y debemos de estar clamando y orando. Cuando el Señor me decía, Belén, es ahora, es ya, dice, y el Señor me hizo caso. Yo, claro que te hace caso. Y a ti más. Pero es ahora, Señor, es que es ya, es que es ya. Es que es ya. Y tenemos que tener esa fe atrevida, de decir, Señor, es que es mi familia, es que tienen que entrar, es que mi padre está mayor, Señor, es que mi padre se va y se va sin ti. Y es que no quiero que te conozca, revélate, dame palabra, usa a quien sea. Y estamos así, estamos en esa, nos tiene que reconcomer dentro. Y esta mujer no era insensible, a pesar de que trabajaba en un trabajo que probablemente la denigraba y por eso ella, yo creo que quería escapar de esa situación de vida que tenía, además de que creía en Dios, quería escapar por su vida. ¿Quién no? Y hay algo glorioso y es que vosotros lo sabéis porque Ángel nos lo ha contado, pero en Josué 6 vemos que efectivamente el Señor derriba las murallas, entra a conquistar Jericó, pero se salva toda su casa. Ella redimió la casa de su padre. Ella redimió a esa familia. Esa familia entró a formar parte del pueblo de Israel. No solo ella, toda su familia, sus hermanos, sus hermanas. Pero lo más glorioso es que Dios restaura a Rahab, se casa con un príncipe de la tribu de Judá que se llama Salmón y se convierte en la tatarabuela de David. Es la madre de Boz, que a la vez es la madre de Obed, que es el padre de Elí, y Elí de David. Y entra en la genealogía de Jesús.
Y es poderoso en Mateo 15, 1:5, perdón, no lo vamos a leer, pero es mencionada de las pocas mujeres, una vez lo estudiamos y es tremendo, de las pocas mujeres que mencionan la genealogía en Mateo precisamente, eran mujeres de reputación. Tamar era una, Rahab, Ruth la moabita, que era de los moabitas, o sea que tenía ídolos, pero ella reconoce a Dios. Y es glorioso ver cómo el Señor no tiene inconveniente, su gracia está para todos, para todos aquellos que lo reconocen. Así que, ya para hacer un resumen, Rahab fue una primicia del fruto de la gracia en la tierra de Canaán. Vimos que los 12 espías habían traído uvas y estos 2 espías se trajeron y dijeron: ¿qué? Porque yo no creo que se quedara el informe en eso, están todos atemorizados, pero hemos encontrado una mujer. Mira cómo era Josué, una mujer que a pesar de esto, lo otro, más allá, cree que Dios es el Dios de Israel, es el Dios del cielo y la tierra, y nos ha pedido que salvemos a toda su familia. O sea, eso era una primicia, era la primicia del fruto de lo que Dios quería hacer en la tierra de Canaán, la primera salvada en esa tierra, la primera convertida al Dios de Israel. Pero a mí me recordaba cuando Jesús en Juan 4 estaba en Judea, dice que tenía que pasar de Judea a Galilea, y la región de en medio, dice, y le fue necesario pasar por Samaria. Y pasa por Samaria y se queda solo y se encuentra a una samaritana. Los judíos y los samaritanos no se hablaban. También de una reputación de aupa. Y la mujer también cree. Y se arma un avivamiento en Samaria porque ella va y luego vienen ya todos los hombres, creen por ella. Y luego, a los años, porque el Señor les dice a los apóstoles, les dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y estaban todos ahí escondiditos en Jerusalén, empezaban ya a hacer algunas salidas a Judea, pero el Señor dice: para afuera hay avivamiento en Samaria, y manda a Felipe, y bueno, conocéis todo eso, había un avivamiento en Samaria, pero la primicia de ese avivamiento, de esa conversión, fue una mujer samaritana, y de una reputación pues a la altura de Rahab más o menos. Glorioso, y la fe la justificó, la fe en él la justificó. Pero aún más, Pablo, cuando fue a Filipos, se encontró con una mujer en la muralla de la ciudad. Esta mujer sí tenía buena reputación, era vendedora de púrpura, casualidades, y era Lidia, y esta mujer le dice: ven a casa, y se convierte, he leído en varios comentarios, en la primera cristiana europea. Y la primicia del primer cristiano europeo fue Lidia, también una mujer. Y digo: Señor, qué bueno. Si el que vea la Biblia como algo machista, Dios que nos ha leído la Biblia, porque Dios es el gran defensor de las mujeres, pero aparte, porque Él demuestra su gracia, honra la sensibilidad de las mujeres, honra al que tiene oídos para oír, honra al que es abierto, ancho para recibir, porque Lidia lo recibió, igual que la samaritana recibió a Jesús, lo escuchó, ¿no? Y honró a Rahab con esa fe que yo diría que no solo fue escandalosa por lo atrevida, sino por lo arriesgada. O sea, Rahab fue un paso más, tuvo una fe muy arriesgada, se arriesgó a recibirlos, eran guerreros probablemente, no sabía ella cómo le podían reaccionar, los tenía que tener en su techo en casa, yo no sé si me atrevería, pero se arriesgó a encubrirles, a mentir a las autoridades para encubrirles, a ser colaboracionista, y se arriesgó a eso, se arriesgó a dejarlos ir y que no le cumplieran la promesa. Se arriesgó a pedirles por su familia, que le hubieran dicho: a ver, tú vale, pero ya toda tu familia no, ¿eh? Como que no te pases. Tú sí, pero los demás. Pero se arriesgó, o sea, fue una fe muy arriesgada. Y creo que estamos en tiempos que tenemos que tener fe arriesgada. Estamos en tiempos, y para los tiempos que vienen, no solo va a ser una fe que cree en el momento: ay, qué buena la promesa que me han dado, o que tenemos. Es una fe que tiene que perseverar, pero es además una fe que se va a tener que arriesgar a veces. Nos vamos a tener que arriesgar ante autoridades, ante nuestro propio contexto, ante el decir: puede ser que nuestra fe sea aprobada, y tendremos que creer, esperanza contra esperanza, como dice la palabra que creyó Abraham. Y bueno, este ya es el último de los temas de Josué, de la entrega de Josué 2. Para mí ha sido espectacular, porque soy la primera sorprendida de cómo el Señor ha abierto las Escrituras delante
para ver todos estos detalles que a veces leemos la palabra y yo digo, Señor, si es que no nos paramos a entender lo que está pasando. O sea, no es que nos armemos la película, pero solo con que nos pongamos un poco en la situación, que meditemos un poco, que en lugar de vernos una película de Cornualles nos pongamos a pensar, ¡ay, qué hicieron! ¿Y cómo hicieron? Y qué fuerte, y ponte a pensar, y todas estas cosas debiéramos de hablarlas entre nosotros, hablarlas con nuestros hijos, porque es tan inspirador para nosotros y sobre todo entender que es la misma gracia que obró para con ellos, obra para con nosotros. Quiero acabar diciéndoos que hoy estaba Rahab cantando aquí con nosotros. Yo me gozaba, es alegórico, ¿no? Pero me gozaba lo que cantábamos y me la imaginaba cantando. Quizás me siento identificada por el pecado de donde Dios me ha sacado, ¿no? Pero la veía identificada en los cánticos de Rahab. Vamos a sacarle y vamos a decir, no, este es el cántico de Rahab. Mirad, cantábamos. No escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Digo, Señor, valiente seré. Yo sé, mi esperanza está en Él. Digo, esto lo estaba cantando Rahab, es la canción de Rahab. Las murallas caen, este mismo. Se oirán en los cielos el sonido de nuestra oración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Digo, ¡wow! ¡Qué tremendo! Ella estaba cantando aquí. Había otra que estábamos cantando que yo también me he quedado sorprendidísima. Yo digo, Señor, a ver, no sé si... Tú eres rey, de rodillas proclamo tu nombre. A ver. Del lodo me sacó y mis pasos afirmó. Su nombre él me dio y mi corazón restauró. Todos en un aspecto tenemos esa misma condición. Unos quizás se acercan más a Abraham, otros quizás se acercan más a Rahab, porque ahí hay una horquilla. Yo digo, qué tremendo, qué sabio fue Santiago a meter a toda, completamente toda, el abanico de posibilidades, desde el más justo, aunque no fue justificado porque él era justo y era una persona recta, sino fue justificado por la fe, hasta la más pecadora, que también fue justificada por la fe. Y es poderoso ese pasaje. Así que nos hemos gozado. Yo creo que tenemos que celebrar la fe como lo haría Rahab cantando estas canciones. Y nada, sigamos inspirándonos en esta fe, que nuestra fe debe de aspirar a cosas mucho más grandes, a manifestaciones de Dios mucho más grandes. La fe es un don de Dios, es algo sobrenatural que el Señor nos ha dado. ¿De acuerdo? Se nos bendiga.